Good Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Bienvenidos una semana más al podcast de Good Idea, el podcast de Budea. Hoy tenemos en el podcast a Fernando Cerveró, fundador de Think Productivity, una consultora especializada en traer metodología Lean a las constructoras. Veréis que repasaremos temas muy interesantes como qué problemas hay en la construcción hoy en día, cómo las metodologías Lean os pueden ayudar a ser más eficientes, qué sistemas contractuales lo pueden respaldar y qué herramientas tenemos disponibles. Quedaros porque el podcast de hoy es muy interesante. Hasta ahora. Good Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días. Como hemos comentado, estamos con Fernando Cerveró. El podcast de hoy nos hace mucha ilusión porque vamos a profundizar en un tema muy interesante que es la Lean Construction. Buenos días, Fernando. Buenos días, David. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, Pablo. Pablo, nos vas a ayudar a sacarle todo el jugo a Fernando. Eso es. Este tema de Lean me gusta mucho. Muy bien, Fernando. Pues si nos puedes hacer una breve introducción de quién eres y cómo has llegado a ser uno de los referentes de Lean en España. Bueno, pues sí, soy Fernando Cerveró, como bien has dicho, soy arquitecto técnico. No sé si soy uno de los referentes, pero sí me llevo ya unos cuantos años dedicados a esto de Lean. Ya digo yo que sí. Gracias, hombre. Y me viene, pues después de años trabajando en el sector, descubrí esto de Lean haciendo un máster, me interesó muchísimo y bueno, a partir de ahí algunos viajes a Estados Unidos y otros países, ¿no? Como Latinoamérica y Norte de Europa, fui aprendiendo, descubriéndolo, viendo cómo se aplicaba y en el 2009-2010, que es cuando lo conocí, decidí directamente dedicarme única y exclusivamente a intentar que esto se aplicara. Muy bien. Antes de entrar en el Lean, que seguro que es lo que interesará más a la audiencia, explícanos cómo funciona en general la construcción y qué problemas le ves. Bueno, la construcción lleva un sistema hace ya siglos, ¿no? Casi a nivel de gestión pues muy similar. Y no ha cambiado, no ha evolucionado mucho. Sí que hemos hecho muchas cosas, por supuesto que sí, pero de origen es muy, muy similar. Entonces, desde que pensamos en diseñar un edificio o cualquier infraestructura hasta que se acaba ejecutando y se finaliza, el proceso es como muy lineal y difiere bastante de otros sectores como puede ser el sector industrial, donde se diseña pensando en cómo se va a fabricar, donde se trabajan con temas por componentes, ¿no? Que se van ensamblando y poco a poco pues otros sectores como el industrial, el automóvil y otros han ido evolucionando y el sector de la construcción no ha cogido ese camino. Y bueno, hay una falta de muchas veces de que, por resumirlo y hacerlo fácil, hay veces que vamos a construir y si lo ponemos en un contexto como el del automóvil sería, oye, vamos a poner volante y en ocasiones no sabemos ni dónde hay que ponerlo, ni de qué color es, ni quién tiene que ponerlo, ni si lo hemos pedido, porque no sabíamos nada sobre él. Pues bueno, esto es lo que pasa en el sector de muchas ocasiones debido a la metodología y al sistema, no a la gente, porque los profesionales son realmente buenos. A pesar de este contexto, hacemos cosas maravillosas. Pablo, tú también estuviste hace bastantes años en una construcción tradicional, ¿no? Te quemó, por eso te fuiste precisamente a donde ha mencionado Fernando, Sí. ¿no? Al sector del automóvil. Sí, ¿Qué es lo que veías tú también en el sector de la construcción que decías algo no funciona? Lo digo como coloquialmente, como lo digo habitualmente en pequeños grupos, que el carajillo terminaba definiendo el sistema constructivo o el detalle constructivo, ¿no? O sea, te pasaba mucho tiempo diseñando algo para que luego esto lo resolvemos en obra y toda la economía que te podías haber planteado en un detalle o en una planificación terminaba en el garete, ¿no? O ponerle más cemento o ponerle más cal. Y cuando te habías estudiado el mortero para que sea óptimo y que fuera de una consistencia especial, terminaba siendo modificado en obra. Y las modificaciones en obra son bastante complicadas.
Porque hablaba Fernando de un proceso muy lineal como algo negativo, ¿no? Entiendo que es la promotora, entra, coge el terreno, después hace el diseño, después viene la constructora. ¿Qué es lo malo del proceso lineal o del proceso lineal tal y como está montado? Pues justamente lo que comenta Pablo, la toma de decisiones, ¿no? O sea, el promotor transmite unas necesidades al equipo diseño y muchas veces el cliente, el propio promotor o el cliente no tiene muy claro exactamente lo que quiere. Entonces, con eso, el equipo diseño trata de redactar un proyecto lo más potente posible con lo que conoce de su cliente y lo que sabe. Siempre con las prisas de que hay que presentarlo para licencia, ¿no? Entonces, bueno, se hace como se puede. Él mismo es arquitecto, por lo que ha entendido, le transmite a sus ingenierías qué es lo que parece que quiere hacer y por lo tanto toma una serie de decisiones. Vamos a hacer una estructura de hormigón tradicional y con viguetas unidireccionales o las divisiones que sean, y se lo transmite a su ingeniería que lo desarrolla. Ahí además tienen que coordinarse entre ellos y cuando ya eso está armado, muchas de las decisiones aún no se han tomado, las de detalle, es la frase que decía Pablo, que se oye, pues que eso ya lo veremos en obra. Pues es la frase típica. Sí. Pues con eso salimos a licitación. Y entonces sale a licitación y muchas constructoras tratan de llevarse el proyecto con la información que hay, muchas indefiniciones, incoherencias dentro del proyecto. Y cuidado, esto no es una crítica de los arquitectos ni de lejos, ¿eh? Es por el sistema, ¿no? Y a partir de ahí, con esa licitación que no sabemos muy bien y lo que hemos licitado, nos ponemos a construir y ya veremos en obra qué es lo que ocurre. Y esas decisiones que se han ido pasando de forma lineal, pues ya cuando llega al que lo va a hacer, a la subcontrata, se da cuenta que, oye, pues esta no es la mejor decisión para este caso, ni para mis medios, ni para lo que hay en el entorno. Por eso hablaba de que esa linealidad, sobre todo, estaba fundamentada o no es interesante en la toma de decisiones. Hay una falta importante de colaboración, ¿no?, entre los agentes. ¿Esto es por cómo son? ¿Son poco colaborativos o porque el sistema de incentivos está mal planteado? Yo de broma también en los cafés digo esto, ¿no? A veces nos dicen esto, oye, ¿qué pasa lo del sector de la construcción? Y es que nacemos, nos miran así el médico con cara tiene cara del sector de la construcción, para allí, ¿no? A lo mejor no, pero no es así, evidentemente. Es por ese sistema que está montado, ese sistema contractual y de forma de trabajar, y aún así, con todo ese sistema y que hay que tomar un montón de decisiones mientras estamos produciendo, aún así la colaboración intenta ser extrema, pero en un punto que es demasiado tardío. Esa colaboración, quizás si es más temprana, pues ayuda mucho más, ¿no?, a la propia ejecución. Si en el momento que tenemos que ejecutar solamente estuviéramos pensando en producir y no en qué es lo que tengo que producir, pues probablemente ayudaría. Entonces, ahí tratamos, ¿no?, con el Lean y con los proyectos colaborativos y contratos colaborativos, una de las cosas que se trata es de anticipar esa colaboración, que es en fase de diseño. Hay una cuestión que a mí me gusta mucho y que es muy representativa, que son las dos curvas entrelazadas de McKinney, que dice, vamos a trasladar todo el esfuerzo que se pone en obra, que es muchísimo, a la parte de proyecto. Entonces, esa gráfica de dos curvas entrelazadas, donde habla de la relación entre el coste que tiene una modificación en proyecto y la que tiene en obra, y cómo va a medida que va avanzando el proyecto, las modificaciones se ven penalizadas, es gráficamente excelente como para poder hablar con alguien que no sepa del tema cómo son las cosas. Lo que Para que la audiencia lo conozca, básicamente las curvas es una que dice que a medida que avanza el tiempo, el coste de cualquier modificación aumentaría y el impacto de cualquier modificación disminuiría. Exacto. Y todo el esfuerzo se traslada a la parte de proyecto, ¿no?, a la parte anterior. Y después luego lo que decía Fernando, que es un proceso lineal, pero no es un proceso lineal continuo, es un proceso lineal discontinuo, porque es como paquetizado, ¿no? Alguien termina algo, lo entrega, se verifica, lo entrega, se verifica, lo entrega, no sirve, se vuelve para atrás. Entonces sí, ni siquiera es un sistema continuo. Y has comentado Lean colaborativo. ¿Es lo mismo o definamos qué es Lean y qué es un contrato colaborativo? Bueno, Lean es una filosofía de gestión. Por lo tanto, es una forma de pensar a la hora de llevar una gestión de cualquier proceso, de cualquier cosa. Cuando lo trasladamos a la construcción,
lo llamamos construcción Lean o Lean Construction. Y como filosofía de gestión, o lo que me gusta a mí más del Lean, es que como filosofía de gestión lo que tiene o te dota de herramientas y metodologías concretas para llevarlo a cabo. El objetivo de Lean, como la mayoría de filosofías de gestión, es la de hacer lo mismo, pero en menos tiempo, con menor coste y con una calidad mayor. Resumiendo, es lo que busca. Entonces, se centra en reducir o tratar de eliminar los máximos desperdicios, o sea, todo lo que no añade valor en los procesos, para eficientar todo el proceso y hacerlo mucho más eficiente. Entonces, como te dota de esas herramientas y métodos, te ayuda realmente a llevarlo a cabo. Dentro de todo este concepto, los procesos o contratos colaborativos son una pata que ayudan a eficientar el proceso, por lo que estábamos comentando ahora mismo, porque si toda la toma de decisiones, en lugar de en una fase tan tardía de ejecución de obra, nos lo llevamos a la fase de proyecto y conseguimos entre todos colaborar, pues ya estamos eficientando muchísimo todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Desde que lo pensamos hasta que lo acabamos. Y como además Lean, una de sus bases es que las personas son la clave de todo, o sea, los procesos son clave, pero los hacen las personas, pues claro, ahí es donde está la pata también de colaboración. Tiene sentido, ¿no? Juntarnos todos, colaborar y tomar decisiones juntos y todo esto. Entonces ahí es un poco la... Sí. En el colaborativo, ¿no? En general, las responsabilidades siguen siendo las mismas de cada uno, pero la constructora y a lo mejor alguna subcontrata relevante entran en esa fase de diseño para aportar su conocimiento. Eso es. Es en lugar, esto imagínate también, volviendo a la estructura, ¿no? Pues muchas veces ocurre que el equipo de diseño realiza o transmite a su ingeniería que quiere un tipo de estructura, la ingeniería la calcula y luego ya el contratista y la recalcula una vez ya se le han dado la obra, ¿no? Y la recalcula y la modifica. Ya estamos haciendo un retrabajo, uno de los desperdicios del... Pues aquí es, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué no llevamos ya a ese subcontratista que nos va a hacer o el contratista que nos va a hacer la estructura? Lo calculamos juntos, incluso, ¿por qué no decidimos entre todos cuál es el mejor sistema? Que a lo mejor parece que el mejor sistema es este, pero con el conocimiento del promotor, con el conocimiento del equipo de diseño, con el conocimiento del contratista y del subcontratista, todos encima de una mesa, si ponemos todo nuestro conocimiento y todas las variables posibles que existen para elegir un mejor sistema, lo planteamos en esta fase. Ahí, pues, imagínate la de trabajos que no vamos a eliminar, ¿no? Solo con esto. Y ahí hay muchas variables dentro de, cuando hay varios actores dentro de la toma de decisiones, hay muchas variables que por ahí constructivamente es correcto, económicamente es correcto, estructuralmente es correcto, pero logísticamente es imposible. Entonces, cuando está todo en la mesa, se puede validar entre todos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora la ecuación de la logística empieza a tener importancia en la construcción que hasta el momento no era tan importante, ¿no? Sobre todo con métodos industrializados, porque los métodos industrializados necesitan un manejo diferente a la construcción tradicional. La construcción tradicional viene en pequeñas partes que se van adosando y los métodos industrializados generalmente tienen mayor dimensión, entonces el tema de la logística es importantísimo. Y un tema que también que han mencionado por arriba, que a mí me encanta, que es el concepto de Design for Manufacturing Assembly, ¿no? Pensar el diseño en el momento cómo se va a ensamblar, ¿no? Y bueno, y cómo se va a desensamblar, que también es la nueva variable cuando hablamos de economía circular. Entonces, que eso también se integra muy bien con Lean, se integra muy bien con los pensamientos al inicio del proceso. Sí, a mí, como os decía, lo que más me gusta de todo esto es esas herramientas que te dota y estás en un proyecto y a lo mejor, oye, para tomar una decisión el arquitecto quiere que el edificio o un sistema constructivo deje un legado social y sea bello. El promotor quiere que sea flexible. El contratista necesita una buena logística y demás. El plazo también es juntar todas esas variables, esos egoísmos y ponerlos en la toma de decisión con herramientas, pues es muy potente. Sí, entonces, vale, tenemos claro que el sistema colaborativo ya cambia mucho respecto del tradicional. Y cuando hablamos de IPD, ¿hablamos de lo mismo o es un paso más? Es un paso más, lo que te dota y los procesos IPD, Integrated Project Delivery, es, pues, oye, una colaboración, pero vamos más allá. O sea, y todo esto, una vez más, viene del sector industrial, ¿eh? O sea,
no se ha inventado para la construcción, que está basado en lo que se llama el target cost, o en construcción hemos traducido como target value design, o sea, objetivo de coste, objetivo de valor. Entonces, al final es, si alguien quiere vender unas bicicletas, ¿no? Y quiere fabricar unas bicicletas, lo que hace es un estudio de mercado de qué tipo de bicicleta voy a vender y a qué coste, ¿no? Porque eso es lo que pide el mercado. Pues con esto se lo indico a mi equipo de diseño de la fábrica y a los que producen, y dicen, señores, tenemos este dinero para sacar estas bicicletas que tienen que tener estas características, hagámoslo, el diseño y la fabricación para que cumpla, que los tengamos a ese coste y los podemos vender a ese coste y en este plazo. Entonces, entre todos se pueden hacerlo, ¿no? Aquí, ¿cómo lo hacemos? Como los agentes son diferentes, el sector de la construcción es muy diferente en muchos aspectos del sector industrial, ya sabemos, ¿eh? O sea, los agentes, cada proyecto son diferentes. El proyecto no es un proyecto tipo que repetimos, o sea, no hacemos una bicicleta y la repetimos N veces, ya lo sabemos todo esto. Trabajamos al aire libre, bueno, muchas variables. Pero se traduce de la misma forma. Yo, cliente, promotor, tengo este dinero para hacer este hotel, este edificio o lo que sea. Y lo que tenemos que hacer ahora, señores, es tratar de conseguir el objetivo, incluso reducirlo. Y como si trabajando todos juntos somos capaces de reducirlo, ese coste, lo que vamos a hacer es repartirnos el beneficio entre todos. Y el beneficio de cada uno va a ser esto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cambiar un sistema tradicional que está basado en intereses antagonistas. Es decir, cuando empieza todo este proceso hay intereses antagonistas, pero cuando empieza la obra, el contratista está empezando a defender su obra y su empresa porque ha entrado perdiendo dinero en muchas ocasiones. El arquitecto quiere que la calidad sea la máxima y demás, a transformarlo a un sistema de intereses comunes y conjuntos. Entonces, de repente todos tenemos el mismo interés, hemos alineado esos intereses. Y hay un potencial muy grande cuando ya cambias de colaborativo al IPD. Ese punto lo cambia todo. ¿Y qué es lo que define ese cambio? O sea, ¿dónde está la frontera entre un colaborativo y un EPD a nivel contractual o de incentivos? Sí, a nivel contractual es básicamente que los beneficios de cada uno dependen del beneficio del conjunto, del equipo. Es decir, colaborativo simplemente sería que entra el constructor o alguna subcontrata en esa fase de diseño para ayudar y a lo mejor tiene una remuneración fija o simplemente es a cambio de conseguir la obra, etc. Cuando ya su beneficio dependerá de lo bien que vaya la obra o de lo que se ahorre, etc., ya estaríamos hablando de un... Sí, mi IPD, todos los gastos son comunes y los beneficios dependen de los resultados del equipo. Vale. Cuando hablas de gastos, de optimizar el coste, muchas veces, claro, también tendremos que tener en cuenta la variable ingresos, ¿no? Es decir, si tú pones unos lavabos mucho más cutres, pues será más barata la obra, pero también sacarás menos dinero por esos pisos, ¿no? ¿Se acostumbra a incorporar también la variable ingresos o se mira solo la de costes, pero con el libro blanco del promotor como referencia fija? No, hay unas necesidades propias del promotor, unos valores que necesita aplicar en sus edificios y que no se pueden eliminar. Hay líneas rojas, líneas naranjas y, bueno, hay otras que no son tanto. Entonces, hay libro blanco, eso por supuesto, pero además una serie de características que antes de empezar el diseño hay que definir entre todos y que lo tengamos muy claro. Pues si vamos a hacer unas oficinas, como es el caso que estamos llevando ahora mismo a cabo en IPD, hay unas necesidades como las OPEX, ¿no? O sea, mantenimiento de oficinas. Pues no sé si las puertas han de ser automáticas o no. Lo que sé es que en la climatización ha de tener una inversión X y que el gasto en esa numeración sea tal que el mantenimiento de las instalaciones sea lo menor posible. O sea, hay una serie de valores que tengo que cumplir a la hora de tomar las decisiones. Porque si no estaríamos diciendo, yo te hago la bicicleta muy barata, pues oye, en vez de dos ruedas te pongo una y arreglado, ¿no? Ya. Eso lo sabemos hacer todo. Sí, también ha abierto en esta charla, hablando de IPD, ha abierto un melón interesante, que es lo de la mejora continua, ¿no? El problema que tiene la construcción de no poder llegar a la mejora continua, por la no repetibilidad, el cambio de equipos. Pero hay una variante, que es la que entra en juego ahora, que es la de construcción por componentes, que quizás tú no puedas mejorar todo un edificio, pero sí puedas mejorar tus componentes. En cada componente sí te permite la mejora continua. Entonces esa es otra variable que entra en juego que creo que va a redundar en la calidad de las construcciones y en la eficiencia de las construcciones, ¿no? Cada elemento en sí mismo, cada objeto o lo que
lo que se puede identificar como componente, que puede ser un baño típico, ¿no? Que es lo que se está industrializando, llega un punto donde tiene su máxima eficiencia y al final eso se traslada a la obra. Y así cada uno de los componentes de la obra, ¿no? De manera mejora continua en la industria es súper estandarizado, o sea, es un mantra, pero en la construcción, por la no repetitividad, no existe. Y eso también es algo que te permite la industrialización por un lado y un pensamiento lean, que también es lo que tiene que imperar en una obra. Sí, sí, totalmente. Vamos, esa repetibilidad o esos componentes que pueden ayudar a esa mejora continua. Además, si tú, en lugar de construir de forma más manual en obra, luego, digamos, una fábrica, ya sabemos, entornos controlados, con el mismo personal, eso te permite establecer una cultura de la mejora continua dentro de la organización, cuando en una obra sabes que los instaladores aún están casi toda la hora, pero en los oficios entran una semana, están 2 semanas y se van, y dentro de los oficios el personal varía de una semana a otra o de un día a otro, por lo tanto establecer una cultura al personal de producción, de mejora continua, no es que sea difícil, es posible, ¿no? Prácticamente. Lo que sí... Acabas de mencionar la palabra cultura, ¿no? Y es que va mucho de esto, ¿no? Nosotros cuando hemos visto muchas veces que hay que cambiar, tienes los retos tecnológicos, pero incluso en los retos tecnológicos muchas veces el reto verdadero es el humano, ¿no? Y tiene que ver mucho con esa cultura. Totalmente. La cultura, Lean es cambiar la cultura de pensamiento de las personas. Es una filosofía, por lo tanto, si es un modo de pensar, lo que hay que cambiar es el modo de pensar de las personas. Y en este tema de estos procesos más digitales, automatizados también que hablamos, fíjate, ocurre algo, ¿no? Que veo yo también que en ocasiones en el sector industrial, ahora se habla de la industria 4.0, ¿no? Y estamos intentando ir hacia esa construcción 4.0. Sí. Pero en muchas ocasiones ni siquiera hemos estandarizado ni hemos optimizado y agilizado nuestros procesos y ya estamos digitalizándolos. Pero para llegar a la industria 4.0 hemos pasado por años y años de optimizar nuestros procesos y ahora empezamos a digitalizarlos y robotizarlos. Pues en el sector de la construcción a veces me parece que nos queremos saltar un paso y ahí tenemos que primero tener claro nuestros procesos, que la gente se meta en esa cultura de mejora continua y luego ver qué procesos podemos automatizar, digitalizar, robotizar. Y lo podemos hacer. A lo mejor no con el último obrero en algunas ocasiones, el último albañil o un operario, porque puede ser difícil y hay que llegar hasta las subcontratas que tengan esa cultura, que algunas la tienen, pero sí a nivel de jefatura de obra, de producción, encargados, todos estos, sí que puede tener esa cultura y esa filosofía y esas metodologías. Tú, Pablo, desde el principio dijiste, Gudea tiene que nacer Lean, ¿no? Lo tuviste muy claro. Totalmente. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ves de positivo como constructora, no? Bueno, yo creo que justamente, así como dije la broma del carajillo, también una de las cosas que tiene más interesantes el concepto de Lean es la inversión de la pirámide del conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento, en vez de bajar de alguien que sabe y decir qué hacer, hay una toma de conocimiento en la base, que es la persona que opera o que está en obra, un jefe de obra, por ejemplo. Vamos a decir, un jefe de obra que puede transmitir luego a una persona de costes las dificultades, ¿no? Cómo el conocimiento va subiendo y se va transformando en un conocimiento y en una cultura de transmisión de pensamiento. Entonces, ¿por qué una empresa de nueva creación tiene que ser Lean? Porque tiene que ser BIM y Lean y BIM van de la mano. Justamente todos hablamos de BIM como una herramienta fantástica para la solución de las cuestiones, pero tiene que estar basado en las personas. Y la parte de las personas está basado en Lean. Entonces, para mí, van de la mano. Cuando juntamos además industrialización, que permite la digitalización de los procesos, y tenemos, bueno, como en el caso de Gudea, una base sostenible, es como que es una mesa de 4 patas casi perfecta, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tiene, una manera, por lo menos, de cómo tienen que ser las cosas desde nuestro punto de vista. Nosotros tenemos este lujo, ¿no?, de poder haber elegido esto desde el nacimiento, y entonces tenemos la ventaja de que ya nacemos con este chip, ¿no?, mental. Tú, Fernando, como cofundador de Think Productivity, ¿no?
vas a constructoras que no han sido Lean en su vida, pero tienen este interés y las ayudas a irse convirtiendo poco a poco en Lean, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los principales retos y qué es lo que desarrollas? Sí, los retos de los que estamos hablando, ¿no? Que es la parte cultural. Eso es la parte del cambio de las personas, ¿no? Y No las herramientas de las que hablabas, ¿no? no, las herramientas, ahora explico un poco el proceso si queréis, pero las herramientas son, una vez las aprendes, es aplicarlas, implementarlas, ¿no? Pero cuesta cambiar pues toda una inercia que llevas de trabajo y además aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tal y yo lo de toda la vida se ha hecho así, eso ya lo conocemos y más en el centro de la construcción y bueno, pues esto es lo que más cuesta con diferencia. Cuanto más grande es la compañía, el reto es mucho mayor, ¿no? A ellos me encanta lo que estáis haciendo con Budea, ¿no? Porque nacer Lean es una maravilla, o sea, poder hacerlo. Eh, entonces, ese es el reto mayor. ¿Y cuáles son esas herramientas que decías, ¿no? O que implementáis para ayudar a llevar a la práctica todo esto, que si no se quedaría en filosofía, ¿no? Sí, pues son varias y al final, después de todos estos años aplicando y haciendo transformaciones en empresas, hemos intentado reducirlo a lo sencillo, ¿no? Que a veces es lo más complicado, ya sabes, después de haber dado unos cuantos golpes, ¿no? Pero en definitiva, hay una parte, y más en una constructora, que, como se dice en Lean, donde está el Gemba, ¿no? Donde se añade el valor, donde se produce. En este caso es la obra. Entonces hay que atacar esa parte. La columna vertebral de una obra, creemos firmemente que es la planificación de los obras. Es decir, pues si yo planifico bien una obra en sus actividades, pues voy a poder saber cuándo tengo que hacer una compra, cuándo tiene que llegar un material. Voy a poder incluso llevar un control económico de esa obra porque voy a saber cuándo está hecha tal actividad, por lo tanto si se ha ejecutado o no. Voy a poder controlar su calidad, tanto preventiva como de postventa. Es decir, ¿qué tengo que controlar antes de ejecutar la actividad? ¿Qué puedo controlar después de haber hecho la actividad? Incluso la seguridad o la prevención, ¿no? Sobre higiene, salud y la prevención también me ayuda. Entonces, por lo tanto, imaginaos una columna vertebral, esto es la planificación. Para mejorar esa planificación hay una herramienta que es Last Planning System, que es el sistema de planificación colaborativo, donde te reúnes con todas las subcontratas y haces la planificación de la obra con todos ellos y además llevas un seguimiento. Y te ayuda sobre todo a liberar esas restricciones que venimos de, ya lo veremos en obra, porque te intenta anticipar a esos posibles problemas, haya colaborativo o no lo haya. Eso por un lado. Ahora bien, una vez esto, es verdad que te puede ayudar en mejorar la entrega de un proyecto en un X%, digámosle un 10%, te refiero a alguien, o un 20 o un 30, depende del caso. Pero si yo ataco esas otras patas que están afectando directamente a la producción, como las compras, y hago una optimización del proceso de compras con talleres Kaizen, que son talleres de Kaizen es cambia mejor, mejora continua, y aplico otra herramienta de Lean, que es el Value Stream Mapping o el mapeo de la cadena de valor para eliminar todos los desperdicios dentro del proceso de compras, a lo mejor optimizo más la obra. Si además le pongo conceptos de hacer una supply chain del sector industrial y llevarlo a mi entorno, ya aún lo mejoraré más. Con la gestión económica, lo mismo. Con la calidad, lo mismo. Si ataco procesos con Value Stream Mapping, increíble. Pero si además todo esto se lo doto de una visión más general, porque hay otros departamentos dentro de una constructora, el departamento de estudios, el comercial, el de administración, y mejoro todos esos procesos, descomunal. Pero si además lo veo desde una filosofía, desde una parte un poco más gerencial y estratégica, y utilizo una herramienta como Hoshin Kanri para entender la estrategia de la compañía, desplegarla y que todo esté alineado, y hago la estrategia con todos esos mapeos de procesos y empiezo a aplicar otras herramientas tipo 5S, sistemas Kanban que te ayudan a hacer todo esto mucho más fácil, pues es un potencial muy grande. Por lo tanto, resumiendo, constructora, utilizamos Last Planner, talleres que hacen con Value Stream Mapping para mapear procesos concretos que puedan afectar a la obra, procesos que le rodean,
el Hoshin Kanri como parte estratégica y a partir de ahí pequeñas herramientas de Lean, que son el Kanban, las 5S y otro tipo de cosas. Y todo eso tiene un efecto colateral brutal que es romper los silos, ¿no? Esto colaborativo hace que la información fluya en horizontal y ya cada uno no se preocupe por su propia actividad, sino que tiene correlación con la siguiente y con la anterior, ¿no? Creo que es lo fundamental. Totalmente, totalmente. Además, ya sabes, porque mapear un buen proceso es relativamente fácil, o sea, que me encanta, me pongo ahí por el guiso, el proceso maravilloso y perfecto. Lo difícil es que se implante, que se lleve y que se siga, ¿no? Entonces, como haces partícipe a toda la compañía en esos talleres y demás, aprovechas para transmitir esa cultura de mejora continua, crear líderes que son los que piensan en esa mejora continua, y dentro de la compañía acabas teniendo una serie de líderes que van optimizando los procesos y van transmitiendo esa cultura. Entonces, ahí está la base de todo, porque una vez eso ya está en marcha, el potencial es muy grande. Todo el mundo pensando en mejorar todos los días, no solo hace que la empresa mejore, sino que la gente va más motivada a trabajar, ¿no? No es lo mismo que des ideas de mejora y que se tengan en cuenta y que se implementen, a que te digan, no te pago para pensar, ¿no? Pues llevando los dos extremos, ¿no? Pues tiene muchos beneficios, ¿no? Y el concepto cambia radicalmente a trabajar para apagar fuegos, a trabajar para mejorar. O sea, es sustancial. El cambio es sustancial. ¿Y esta filosofía la ve desde el principio la constructora o más difícil aún, ¿no? Porque la constructora es la que puede ver la mejora, ¿no? En edificio en menos tiempo, tendría ahorros, etcétera. Puede ver el incentivo y aunque sea difícil cambiar la cultura, tiene ahí un beneficio, ¿no? Conseguirlo. Las subcontratas entran en este juego, les cuesta, ven la mejora solo cuando ya han sido obligadas a hacerla o desde el principio ven que es positivo. ¿Cómo funciona? Sí, esto con un ejemplo claro lo vas a entender, ¿no? Últimamente y en los últimos tiempos, muchos de nuestros clientes constructoras que vienen a hablar con nosotros vienen porque nuestro prescriptor ha sido una subcontrata. Les ha dicho, oye, es que en esta obra hemos hecho así, llamar a esta gente porque aquí ha pasado algo, ¿no? Y a nosotros como subcontrata nos ha venido bien porque en Lean, una de las cosas de producción Lean es tener un flujo continuo, y si tú eres capaz de darle a la subcontrata un flujo continuo y equilibrado, es decir, pongo a 4 personas durante todo el proceso, no estoy cambiando y siempre me dan producción, allí me va muy bien, ¿no? Entonces tenemos muchas subcontratas que hacen eso, e incluso que llegan a decirle al contratista, a veces nos han contratado para otras fases para decirle, si seguimos con las planner, te reduzco mi oferta entre un 5 y un 7%. Con esto no quiero decir que el 100% de las subcontratas sean así y piensen igual, ¿eh? O sea, hay otras que odian este sistema, sinceramente. ¿Por qué? Porque todo es transparente, todo sale a luz. Pues si no cumples, si no sales, pues claro, no es muy agradable. Ahora lo pueden ocultar y con este sistema lo primero que hace es sacar todos los problemas a la luz. Y el problema es que a algunos no les gusta. Pablo, tú haces mucho énfasis siempre en esto, ¿no? En que uno de los retos es el tema de la gestión y el traspaso de información entre los agentes. Sí, bueno, justamente lo acaba de decir. No, al final, en el caso de la industria, la optimización mayor es no tener ni picos ni valles, ¿no? O sea, tener una producción continua durante toda y tener tu capacidad instalada al 80%. Entonces, si pensamos en lo mismo en un proveedor que fabrican, más en el caso que propone Gudea de construcción industrializada, si su producción está al 80% todo el tiempo, tiene garantía. O sea, no va a tener que salir a buscar personal en picos ni de dirigente en valles y perder talento, ¿no? Entonces, la transparencia en la información, sabiendo qué es lo que va a venir, en qué plazo, en qué tiempo, para el industrial, para el proveedor, para la contrata, es fundamental, ¿no? Pero también eso es un cambio cultural, ¿no? Leí el otro día que el nuevo tiempo de la industria no es solamente en la información, sino compartir información. Y eso nosotros desde el principio, con uno de nuestros valores, que es la transparencia,
intentamos compartir la información. De esa manera el contratista se puede organizar. Muy bien. Pues hemos llegado a la media hora de entrevista. Se me ha hecho tremendamente corta. Creo que hubiéramos necesitado 3 horas, pero bueno, intentamos hacer estas píldoras pequeñitas de media hora. Seguro que quien se haya quedado con ganas te puede contactar. No sé si quieres hacer algún mensaje final, Fernando. Pues simplemente que el que no conozca a Lean, simplemente mirar, como decía uno de mis mentores, si hasta ahora estás muy feliz como lo haces y todo, pues no te muevas. Pero si crees que puedes mejorar algo, ¿por qué no pruebas esto en Lean? ¿Por qué no? Pruébalo y verás. Sencillo pero efectivo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay una cosa que dices normalmente, Fernando, que es un camino sin retorno, ¿no? Una vez que prueba, el que prueba se queda, ¿no? Por eso lanzo esa brevecita, porque una vez lo pruebas ya no puedes volver. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de plantas industriales, se ve claramente en el ritmo y en el nervio de la gente cuál planta está organizada, ya sea por Lean o por otro método, y cuál no. Se siente la vibración. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Como siempre. Un placer. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.